Bueno, ahí va. Entonces, la clase pasada lo que habíamos visto es cómo calcular el campo de la corona. Lo que igual me quiero detener es acá que alguien me preguntó quién es este de S'. Y yo puse acá directamente esto, pero cómo se interpreta en el apunte que nosotros vimos. En el apunte que nosotros vimos, que está en la página, perdón. Ay, Dios. Bueno, no me deja. Quería ir ahí está. En el apunte que nosotros vimos, uno acá tiene, si se fija, el diferencial en cilíndricas, ¿no? Entonces, en este caso sería como que esto no tiene espesor, en realidad es un círculo, ¿no? En realidad es un círculo, el diferencial de superficie es como si no tuviese espesor. Entonces sería este, a ver, paren que voy a poner el pointer, sería este rectangulito que está acá, ¿sí? Esperen que, como tengo, ahí voy. Tengo que poner el, ah, no, porque el pointer es del otro. No, ya está. Ahí está. No, no puedo poner el puntero. A ver, ¿todos ven mi mouse? ¿Ven que estoy señalando acá? Sí. Este pedacito de corona. Bueno, si se fijan, este pedacito de corona tiene de ancho dr y acá de base sería del rectangulito un arco que es R de phi, que es esto que está acá, R de phi. Entonces, este pedacito, este elemento de superficie, para decirlo correctamente, es dr por R de phi. Así calculo el ds en este caso, y así lo interpreto en este gráfico. Es que no, es el área transversal, digamos, es el área transversal al cilíndrico. Es el elemento de volumen de un corte transversal del cilindro, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, eso quería aclarar quién es ese ds'. Es el pedacito de cilindro que sería como lo interpreto en esa hoja de fórmula. Bueno, entonces, nosotros llegamos a que la componente x y la componente y son nulas porque estoy integrando el coseno y el seno entre 0 y 2pi. O sea, sale matemáticamente de acá. Pero además por cuestiones de simetría, como había señalado un alumno en la clase pasada. Bueno, finalmente tenemos esto que está acá, ¿sí? Entonces así es la expresión para el campo eléctrico en el eje Z, y si lo graficamos en función del eje Z, perdón, me fui para el otro lado, así sería el gráfico de la intensidad del campo Z en función del eje Z, ¿sí? Es decir, para Z positivos y para Z negativos. Fíjense que para Z negativos me da negativo el campo porque el campo apunta hacia abajo, y para Z positivos me da positivo porque el campo apunta hacia arriba. Y lo que se puede ver, y una de las preguntas que hace el problema, es qué pasa cuando yo analizo qué es lo que ocurre en Z igual 0. Bueno, en Z igual 0, acá el campo es continuo, ¿sí? El campo es totalmente continuo. ¿Por qué? Porque yo no atravieso cargas superficiales. El problema después me pide que yo vaya a la corona, es decir, que de esta solución calcule el campo de la corona, perdón, un disco. Y algo habíamos hablado del tema. Un disco de última es una corona de radio interno 0. Entonces, si yo hago tender a 0, ¿sí? Obtengo la siguiente fórmula, ¿sí? Si A tiende a 0, fíjense que esto va a 0, me queda 1 sobre raíz de z cuadrado. 1 sobre raíz de z cuadrado es módulo de z. Si distribuyo este z acá, me queda signo de z acá, y acá me queda z sobre raíz de z cuadrado más b cuadrado. O sea que me queda
algo así, ¿sí? La expresión para el campo en el eje Z de un disco. Cuando yo lo grafico, fíjense que el signo de Z, ¿sí?, no está definido en Z igual 0, ¿sí? El signo de Z vale 1 para Z positivos y menos 1 para Z negativos. Entonces, esta función sí es continua en Z igual 0, pero esta no, es discontinua. Cuando yo grafico, pongo en un graficador, realmente tengo que partir la función para Z positivos y para Z negativos. O sea, el campo no puede estar bivaluado, ¿sí? El campo tiene que tener un único valor. Entonces, el campo, en este caso, no estaría definido en Z igual 0, ¿sí? Porque hay carga. Entonces, no tiene sentido calcular un campo eléctrico sobre las fuentes. Siempre es por afuera de las fuentes. Y entiendo que eso es algo de los que discutieron hoy con Pablo. Entonces, en este caso, el campo, ¿sí?, tiene esta forma, ¿sí? Y lo que se puede ver no es que es constante, ¿eh? Va a decaer. No sé, sí decae. Sí. Pero lo que sí, decae. Pero lo que veo es que hay un salto. ¿Por qué hay un salto? Porque yo atravieso carga, ¿sí? O sea, cuando voy de los Z positivos a los Z negativos, atravieso carga. Este salto que está acá, si ustedes hacen la cuenta, es 2pi K sigma 0. ¿Sí? No, es 4pi K sigma 0. Es sigma 0 sobre epsilon 0. Este salto que está acá. Hagan la cuenta. Hagan, ¿qué pasa? Para Z positivo, esto da 0, porque es Z0 más, digamos, sería esto da 0, pero esto da 1, y para Z negativos, 0, Z igual 0 tendiendo por los negativos, esto da 0 y esto da menos 1. Entonces, la diferencia, ¿sí?, es sigma 0 sobre epsilon 0. ¿Qué ocurre si yo tengo un campo? Ahora me pide calcular el campo de un plano. El campo de un plano es un disco, pero de radio infinito, o sea que B tiende a infinito. Si B tiende a infinito, este término tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda? Esperen que habilito. A ver si puedo ver el... Ahí está. Tengo un chat acá. Sí, perfecto, gracias, chicos. Entonces, B tiende a infinito. Entonces, este término cae. Y entonces, la expresión para el campo eléctrico de un plano infinito, o sea, este B tiende a infinito, por eso lo puse así, de manera medio desprolija, me termina dando de esta manera. Y realmente la función signo es una función constante, ¿sí?, que tiende... que es 1 para Z positivos y que es menos 1 para Z negativos, con lo cual el campo eléctrico queda de esta manera. Y si se fijan, el salto de acá a acá también va a ser sigma 0 sobre epsilon 0. Fíjense que no depende de la forma, ¿no? O sea, yo atravieso, voy de Z positivos a Z negativos y atravieso una superficie de carga, siempre el salto va a ser sigma 0 sobre epsilon 0. Siempre el campo va a saltar de la misma manera. Insisto, voy sobre una línea, ¿no?, y atravieso una superficie de carga, el campo, al ir de una región a la otra, siempre va a saltar sigma 0 sobre epsilon 0, donde sigma 0 es el valor de la carga de la distribución superficial que estoy atravesando. ¿Sí? Bueno, esto era lo que quería comentar, que es algo que quedó de la clase pasada. Ahora sí, esperen. Finalmente comenzamos, cuando me deje cliquear correctamente. Ahí está. Con la clase del día. Hasta acá sigo, ¿no? Avanzo.
Ay, Dios, qué difícil que es. Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy va a ser la tercera clase de la guía 1 y donde vamos a hablar de lo que se llama la ley de Gauss. Hasta ahora nosotros calculamos el campo eléctrico de cargas discretas y lo que aplicamos fueron las fórmulas, que son tediosas de aplicar, pero si vemos bien quiénes son los ingredientes de las fórmulas para integración directa, lo podemos hacer. Acá vamos a usar la ley de Gauss, que lo que nos va a permitir es calcular el campo eléctrico de otra manera. ¿Pero de qué habla la ley de Gauss? Ya lo vieron con Pablo en la teórica. La ley de Gauss habla de flujo del campo eléctrico, ¿sí? No habla de cómo calcular el campo eléctrico, ¿sí? Acá se me movió un poco. La ley de Gauss relaciona el flujo del campo eléctrico a través de una superficie con la carga que encierra esa superficie, ¿sí? A través de una superficie cerrada. Y la expresión con la cual relaciona estos valores, o sea, el flujo a través de la superficie cerrada con la carga encerrada, es a través de esta fórmula, ¿sí? Es decir, que integro el flujo, ¿sí? O sea, sumo todo el flujo por cada unidad, ¿sí? Por cada elemento de superficie de esta superficie cerrada, y cuando la sumo toda, o sea, que es lo mismo que integrar, me da la carga encerrada sobre epsilon 0. O sea, la ley de Gauss me habla de flujo. Eso les tiene que quedar muy claro. O sea, me relaciona el flujo del campo eléctrico con la carga, ¿sí? Pero yo la puedo usar para mi lado. Es como si yo uso bien la fuerza, digamos, si yo dirijo bien. La puedo, con esa ley, yo lo que puedo hacer es calcular el campo eléctrico en algunas situaciones, bajo algunas condiciones, en general de altísima simetría. Entonces, en esos casos, que son los casos que vamos a ver, la ley de Gauss nos va a permitir calcular el módulo del campo eléctrico. Ahora, el sentido y la dirección lo tengo que sacar por razonamiento de simetría. Y para eso, como yo tengo libertad de elegir cualquier superficie de Gauss cerrada, la superficie de Gauss que yo tenga que elegir tiene que ser estratégica. ¿Estratégica en qué sentido? En que la componente del campo eléctrico que yo quiera calcular quede normal a la superficie. De manera que todo el flujo sea debido a la componente del campo eléctrico y no a una proyección. Y el otro tip que tengo que tener es que el módulo del campo eléctrico tiene que ser constante en toda esa superficie, de manera que la integral no sea compleja, constante o muy simple de integrar, ¿sí? Pero conviene, y en general vamos a usar que sea constante. Bueno, empecemos con el caso más sencillo de todos, que es la carga puntual. La carga puntual, nosotros ya sabemos que las líneas de campo, ¿sí?, son de este estilo. Ay, perdón. Estoy tratando de habilitar el chat. Bueno, cualquier cosa, si alguno tiene una pregunta, por favor, desactives el micrófono porque no puedo leer el chat. Entonces, suponemos una carga puntual en el origen. Ya esto lo vimos la clase pasada, y lo que vimos que en realidad las líneas de campo, ¿sí?, son radiales, y que a una misma distancia de la carga, ¿sí?, yo tengo la misma densidad de líneas, por lo tanto la misma intensidad de campo eléctrico. Entonces ya sabemos, ¿sí?, que la carga Q tiene una simetría esférica. ¿Sí? Las líneas de campo, generadas por una carga Q en el origen, tienen una simetría esférica. Yo lo que quiero calcular es el módulo, ¿eh? La ley de Gauss solo me va a permitir calcular el módulo. Entonces, ¿qué superficie tomo de Gauss, donde soy libre de usarla? ¿Qué superficie de Gauss tomo si yo ya sé que este problema tiene simetría esférica? Bueno, lo más claro es una esfera. Si tiene simetría cilíndrica, voy a tomar un cilindro, ¿sí? Más o menos así son los razonamientos. Entonces tomamos una esfera, ¿sí?, centrada en la carga, de manera que yo sé que
en este radio, ¿sí? Esto es una esfera, solamente que lo dibujé como un círculo, pero es una esfera. Como está un radio fijo, sobre todos estos puntos verdes, el campo eléctrico va a ser constante, porque son todos puntos que equidistan de la carga Q, ¿sí? Y además, yo sé que el campo es radial, o sea que lo que yo sé es que el campo depende de R, o sea, a un R fijo todo el campo es el mismo, pero además que tiene componentes solo radial. Esta R es la R esférica, ¿sí? Entonces yo ya sé que el campo es de esta forma. Y entonces elijo esta superficie de Gauss que puse en verde. Esta es la ley de Gauss. Esto es lo que yo sé de la simetría del campo eléctrico de la carga Q. Entonces, ¿qué pasa? Me mando a integrar la ley de Gauss. ¿Cómo calculo el diferencial de superficie F de una esfera? Yo estoy calculando este diferencial de superficie, esta cara de la esfera, ¿sí?, que encierra toda la carga. Entonces voy al apunte y como ven, este diferencial de superficie es esto por esto. O sea, es R de tita por R seno de tita de phi. O sea que este es el diferencial de superficie. Entonces, en esta integral, ¿cómo pongo los ingredientes? E de R es este, que sale por simetría. ds es este diferencial de superficie que puse acá. La carga encerrada, ¿qué carga encierra? Encierra la carga Q, ¿sí? De manera que si yo pongo todos estos elementos, ¿sí?, en la integral, ¿sí?, en la ley de Gauss, obtengo esta identidad. Fíjense que tita va entre 0 y pi, y que phi va entre 0 y 2pi. ¿Alguna duda con esto? Avanzo, es el caso más sencillo. Haciendo cuentas e integrando R por... A ver, alguien me escribió acá. Ah, ok, Pablo dice. Tengo una pregunta. Sí. Uno de los diferenciales de la integral, ¿no tendría que ser de R? Bueno. No, porque estoy a R fijo. Bien la pregunta. Okay. Chicos, yo no tengo problema en que me pregunten oralmente, porque también es como que me siento acompañada, si no me siento sola hablando. No, está buena la pregunta que haces. ¿Por qué no es de R? Porque yo tengo una esfera de radio fijo, ¿sí? Y ¿por qué elegí una esfera de radio fijo? Primero, vos pensás que tenés una superficie esférica. Entonces, si vos tenés una superficie, ¿sí?, eso va a ser algo que está en un espacio de 2 coordenadas, ¿sí? Una de las coordenadas tiene que estar fija de la esfera, o R o tita o phi. En este caso va a ser R. ¿Por qué va a ser R? Porque el campo eléctrico depende de R. Entonces, si yo lo quiero meter adentro de esta integral y sacarlo, porque de alguna manera yo lo saco de la integral, para que sea constante de integración, ¿sí? Si yo quiero que esto sea una constante de integración, ¿sí?, entonces no tiene que variar R. Y eso es lo que yo me estoy garantizando. Me estoy garantizando una esfera donde el radio es fijo, entonces el campo eléctrico es fijo, y además el campo es normal de esta esfera. Por eso esta es la mejor superficie de Gauss para calcular el campo eléctrico en este caso. Pero eso es muy importante lo que él dijo. Yo elegí que el radio sea fijo, ¿sí? Primero tiene que ser una superficie, no puede ser un volumen. Pero además elegí que el radio sea fijo porque yo me garantizo que el módulo del campo es fijo ahí. Y entonces puede salir de la integral. Sale esto de la integral, sale esto de la integral. Integro esto que está acá, donde R por R versor vale 1, e integro esto que está acá, que es separable. La integral de phi vale 2pi, y la integral de seno de tita vale 2, entre 0 y pi. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bárbaro, no, pero muy bien la pregunta. Entonces, bueno, ya pasé, no hice las cuentas intermedias. Esta integral da 4pi, después lo voy a poner bien con las cuentas intermedias en
en la presentación final. Y entonces, finalmente, esto me da 4 epsilon 0 por 4pi, acá esto me da 4pi r cuadrado, cuando lo paso dividiendo me da así el módulo, pero yo ya sabía que esto era en r versor. Y si se fijan, me da lo mismo que me dio en la guía que hablamos de campo eléctrico por integración directa y que lo calculamos con la fórmula. Bueno, la guía esta tiene dos grandes problemas de Gauss, tres en realidad. Uno es el 1.7, donde habla más que nada del flujo, otro es el 1.8, donde da una serie de configuraciones y me dice que calcule el campo eléctrico para cada uno de esos casos, o sea que el 1.8 en realidad son muchos problemas en sí mismo. Y el 1.10 donde les dan un plano por espesor. El 1.10 lo va a explicar Facundo la clase que viene. Y el 1.7 y el 1.8 voy a explicar algunos yo. La idea es que ustedes laburen bastante con eso. Tal vez hago algún comentario en algún momento de alguno de esos problemas. Y el 1.7 voy a hacer la primera parte y la segunda parte se las voy a dejar a ustedes para que la piensen un poquito. Es un problema que hace años que está, así que la solución se las puede contar cualquiera que haya hecho esta materia. Se las voy a contar yo igual, pero más o menos les quiero decir la parte inicial, a ver si les sirve, tómenlo como un desafío, porque es más un desafío de ingenio, si les sirve cómo sacar el flujo a través de las caras del cubo. Bueno, fíjense, el ejercicio 1.7, que solo está relacionado con el flujo, me dice, utilizando el teorema de Gauss, calcule el flujo del campo eléctrico sobre cada una de las caras de un cubo, cuando en el centro del cubo se coloca una carga Q. Repita el cálculo cuando la carga Q se encuentra en algún vértice. Bueno, en principio la carga está centrada, ¿sí?, en el centro del cubo. El cubo es una superficie de Gauss cerrada, ¿sí? O sea, si yo grafico las líneas de campo van a ser así. Fíjense que las líneas de campo, ¿sí? Tendría que haberlo devagueado más. Fíjense que las líneas de campo, ¿sí?, no son todas normales a cada una de las caras, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que todo el campo que sale, es más, esto está descentrado. Esperen un poquito. Ahí está. Fíjense que yo no puedo decir que todas las componentes, de hecho, sí, me quedó medio mal, lo tengo que dibujar mejor, es todo más para ahí. Ahora sí. Yo no puedo decir que todas las líneas de campo, todo el campo sale a través de las caras, ¿no? Como que toda la componente, porque por ejemplo, volvamos acá a la esfera. Acá en la esfera, toda la componente del campo eléctrico es normal a la superficie, en cada punto. Pero en este caso, no. Fíjense que acá sale con un ángulo, acá sale normal, acá sale con un ángulo. Sí, después voy a modificar mejor el gráfico. Es cualitativo el gráfico. Acá sale con un ángulo, acá sale normal, acá sale... O sea, que esta superficie no me sería útil para calcular el campo eléctrico. Pero el problema no me está preguntando por el campo eléctrico. El problema me está preguntando por el flujo a través de las caras, ¿sí? Y si esto yo lo miro un poco, y esto está centrado en el origen de un cubo, voy a ver que a través de todas las caras sale más o menos el mismo flujo, ¿sí? ¿Eso lo ven? ¿Que sale el mismo flujo? Sí. O sea, ¿Sí? parecería intuitivo, pero ¿cómo? ¿Hay alguna forma de mostrarlo, de estar seguro de que va a ser siempre el mismo flujo? Lo que pasa es que el cálculo no es sencillo. Vos podés calcular, vos tenés el campo eléctrico de la carga en el origen, ya lo sabés, y es este.
¿sí? Entonces lo tendrías que proyectar sobre cada una de las caras, ¿sí? Y ver que si lo proyectas, perdón, sobre una cara, por ejemplo, o sea, tenés que parametrizar esta cara, lo vas a hacer en cartesianas, y lo que tenés que hacer es proyectar sobre esta cara. Lo podés hacer si querés. Las cuentas no son lindas, pero creo que son asibles las cuentas, que no va a haber problema con eso, si querés verlo. Se podría mostrar por argumentos de simetría, si no, ¿no? Bueno, por eso. ¿En qué sentido argumento de simetría? ¿Por los ángulos? Y porque si la carga está en el centro, por ejemplo, si yo miro al cubo de frente, va a ser lo mismo que si lo miro de costado o por cualquiera de las caras. Exactamente, ese es el objetivo, sí, sí. Bueno, pero por eso, una cosa es cálculo y otra es simetría, ¿no? O sea, yo puedo entrar al cálculo como un caballo y hacerlo y tal vez es demostrable, porque no creo que tenga... Va a ser cuentas muy, muy hinchas, pero creo que son asibles. Y después tenés la parte que vos decís, que es ver por simetría. A ver, si esto está en el centro, no hay razón, si yo lo invierto, este cubo, no hay razón para que salga más carga para arriba que para abajo, ¿sí? Si es tan equidistante esta cara de esta cara, ¿sí? Lo mismo de las de costado. Eso es lo que intento mostrar con este gráfico, por eso es que lo arreglé un poquito recién, porque para que vean que de cada una de las caras salen 3 líneas de campo, lo ven como una manera de, perdón, una manera de visualizar que sale el mismo flujo a través de todas las caras. Pero es una cuestión meramente de simetría. Ahora bien, esta superficie es cerrada. Entonces yo sé que el flujo a través de todas estas caras, estas 6 caras, el flujo va a ser la carga dividido epsilon 0. Porque es una superficie cerrada. Así tenga esto forma de palta, el flujo a través de una superficie cerrada es Q sobre epsilon 0, eso seguro, eso es la ley de Gauss. Pero en particular, por cuestiones de simetría, yo puedo decir que a través de las 6 caras del cubo sale el mismo flujo. Entonces, que si yo, o sea, el flujo a través de esta cara por 6 es el flujo total, que es la carga encerrada sobre epsilon 0. Esto es lo que escribí acá. ¿Están convencidos o más o menos? ¿Sigo? ¿Están ahí? Sí. Bueno, paren que voy a volver a arreglar esto. Voy a matarle por ese. Sí, igual esto supuestamente está con perspectiva. Bueno, nuevamente entonces, yo lo que veo es que entonces si sumo el flujo a través de todas las 6 caras del cubo, y es la carga encerrada sobre epsilon 0, y la carga encerrada es Q, esto me termina dando que el flujo a través de cada una de las caras, que finalmente lo que me pedía el problema, es Q sobre 6 epsilon 0. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte me dice qué pasa si yo pongo la carga, perdón, acá, ¿sí? Es decir, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si yo pongo la carga? A ver, sí, ahí está. Ahí. Fíjense, ¿qué pasa si yo pongo la carga ahí? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Por empezar, no estoy encerrando la carga, así que esto que está acá ya no lo voy a poder usar, ¿sí? O sea, estas identidades que están acá, ¿sí? Ya no las voy a poder usar, o sea, ya no me sirve.
¿Sí? Esto ya no lo voy a poder usar porque yo ya no estoy encerrando, que no me gusta cómo me quedo. Ya no estoy encerrando toda la carga. Ya no estoy encerrando toda la carga con este cubo. ¿Sí? Entonces, el truco acá es encontrar superficies de Gauss, ¿sí? En función de este cubo, ¿sí? En función de este cubo original que me permita encerrar la carga y que me permita, ¿sí?, aplicar Gauss. ¿Quedó claro? Más o menos. ¿Preguntas? Pues esa parte se las dejo a ustedes. Al final se los cuento en la clase que viene, si quieren. Hola, ¿preguntas? ¿Nada? No, creo que va bien. ¿Entienden por qué no puedo seguir diciendo esto? Porque esto no está encerrando la carga. Entonces, me tengo que generar una estrategia para poder encerrar esta carga con estos cubos de manera de poder usar la ley de Gauss. Ese es más o menos el tip. Pero eso se los dejo a ustedes. Discútanlo entre ustedes, discútanlo en el grupo si quieren. ¿Sí? Y La solo idea estamos... sería, Sí, decime, perdón, Pablo. la idea sería seguir calculando el flujo a través de cada uno de los lados del cubo, digamos. Yo siempre la pregunta es la misma, es ¿cuál es el flujo a través de los lados del cubo? El flujo en un lado del cubo quiero saber. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si está acá la carga o qué pasa si está en el centro? Si está en el centro ya la vi. Si está en el centro, el flujo a través de cada una de las caras del cubo es Q sobre 6 epsilon 0. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, si está ahí. Bueno, el truco es encontrarse una combineta que nos permita encerrar la carga para poder usar la ley de Gauss. La ley de Gauss, que es esta, que el flujo a través de una superficie cerrada es la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, ¿quién es esta superficie cerrada y cómo se relaciona con estos cubos chiquitos? Bueno, piénsenlo. Traten de encerrar la carga y van a ver qué les va, o sea, el truco, el tip es traten de encerrar la carga con cubos así, fíjense después cómo queda. Y usen la ley de Gauss. Una ¿Sí? pregunta, Sí, Julia. no sé si me quedó muy claro. Cuando tenés una superficie de Gauss, ¿el cubo tiene que estar centrado dentro de la superficie de Gauss? No ¿Dedicamos o no? necesariamente, no necesariamente. Vos podés tener, a ver, eso es importante lo que acabas de preguntar. Es lo que yo decía al principio de la clase. No al principio, en algún momento. Si esto tiene forma de palta, o de lo que sea, ¿sí? Esto se va a cumplir igual, que el flujo a través de la carga encerrada, ¿sí? El flujo a través de la superficie cerrada es la carga encerrada sobre epsilon 0. Eso se cumple, ¿sí? El punto es que si vos sabés si está en el centro, lo que te permite saber es que el flujo a través de todas las caras es el mismo. Si esto no estuviese en el centro, yo lo único que puedo decir es que el flujo a través de todo el cubo es la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero si no estuviese centrado, por ejemplo, si estuviese, no sé, ahí, pero igual la sigue encerrando, suponete, está ahí, suponete que está acá. Esto se sigue cumpliendo, ¿sí? Y esto es, el flujo a través de la superficie cerrada es Q sobre epsilon 0. Esta Q encerrada es Q y listo, se sigue cumpliendo. Pero no puedo decir que el flujo a través de las cargas es siempre el mismo. Ahí está. Esto se sigue cumpliendo y esto es Q. Pero no puedo decir que el flujo a través de las cargas, de las caras del cubo, es siempre el mismo.
Porque de hecho acá voy a tener más flujo que del otro lado, o acá para arriba voy a tener más flujo que para abajo. ¿Quedó claro eso? Sí. Igual, Más una Más o pregunta. menos, Julia. Sí. O sea, puede ser que sea, o sea, en el ejemplo que pusiste vos, que está en el borde donde lo pusiste antes. Sí, ¿Dónde que me estaba lo la pide foto? el problema, no es que lo puse yo, sí. Bueno, donde está ahí. Sí, Puede ser que sea armando un cubo que esté centrado en el centro, que tenga dimensiones, o sea, que lo podés armar como 4 cubos de esos y decís que el flujo total de sí, este cubo sí, solo, no 4 cuatro. cubos. 4 cubos es proyectado, en volumen serían 6 cubos. Ah, ok. Bueno, 6 cubos de esos y decís que sería como un sexto, puede ser. 6 cubos son, creo que sí, son 6 cubos. No, No, Creo que es son 8, ¿no? 8 4, cubos. 8 8 cubos. cubos, tenés Sí, razón. 4. Sí, son 8. O 16 son. No, son 4, 8. Son 8 cubos. Mm. Sí, sí. Pero a ver, quiero volver a Julia. Julia, lo único que me está diciendo, yo me sé los nombres porque me aparecen acá a mí me aparecen nombres cuando alguien habla. Básicamente, yo sé que eso es por la ley de Gauss, que el flujo a través de una superficie cerrada es la carga que encierra dividida epsilon cero. En este caso, la carga que encierra es Q. Ahora, como justo está en el centro del cubo, yo lo que puedo decir es que por una cuestión de simetría, el flujo que sale a través de todas las caras es el mismo. Entonces, si sumo, como el cubo tiene 6 caras, si multiplico por 6 el flujo de una única cara, me tiene que dar el flujo total. Y el flujo total es la carga encerrada dividido epsilon cero. Ese es el razonamiento que hice. ¿Mm? ¿Sí? Sí, perfecto. Si no, después lo hablamos más tranquilo. No, sí, se entendió. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, acá no. Bueno, este es el único problema que hay de flujo. Netamente de flujo. Yo en ningún momento me puse a escribir cómo es el campo eléctrico y cómo es el flujo, sino que calculé el flujo en función de la ley de Gauss y la simetría. Ahora bien, el problema 8, 1.8. El problema 1.8 me dice, en cada uno de los siguientes casos determine, explotando la simetría de la configuración de cargas, cuál será la dirección del campo eléctrico y de cuáles coordenadas dependerán sus componentes. Utilizando el teorema de Gauss, determina el campo eléctrico en todo el espacio y a partir de este cálculo el potencial electrostático. El potencial electrostático no lo van a calcular ahora, lo vamos a calcular la clase que viene porque conceptualmente es más complejo. Grafique las líneas de campo y las superficies equipotenciales. Bueno, le voy a deber el graficar. Después se los pongo en la versión final. Bueno, tenemos un hilo infinito, un cilindro infinito circular de radio R con carga dentro, uniforme ρ, un plano con densidad superficial sigma, una esfera de radio R con densidad ρ, y una esfera de radio R con densidad A por R a la N. Vamos a hacer el cilindro, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer el cilindro? Hago el cilindro porque fíjense que tengo tanto carga adentro como afuera. Y es un problema, es una distribución en volumen. Entonces me gustaba como para discutir eso. Bueno, fíjense que lo que me dice el problema es que en cada uno de los siguientes casos determine, explotando la simetría de la configuración de cargas, cuál será la dirección del campo eléctrico y de cuáles coordenadas dependerán. Como les dije al principio de la clase, la ley de Gauss me habla de flujo y solo me va a permitir calcular el módulo del campo eléctrico. Dirección y sentido lo voy a tener que hacer yo con argumentos de simetría. Esto es un cilindro circular infinito, o sea que es infinito en Z. Como ya les decía la clase pasada, lo infinito no existe. En realidad lo que yo estoy diciendo es que es mucho más largo que ancho de sección. Eso es cuando digo que es infinito.
a veces ocurre que cuando ven una distribución muy de cerca, la percibo como infinita, o sea, no percibo los bordes de esa distribución. Es otra manera de ver lo que es infinito, ¿sí? Bueno, analicemos la simetría si podemos elegir una superficie de Gauss adecuada que nos facilite el cálculo de ese campo eléctrico. Bueno, en principio tenemos que elegir un sistema de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas eligen para calcular el campo de una distribución de cargas cilíndricas? Distribución uniforme, ¿no? Coordenadas cilíndricas, ¿no? Bueno. Entonces, como la distribución de cargas es uniforme y está contenida en un volumen cilíndrico, y es uniforme la distribución de carga, es decir que la distribución de carga cumple, de alguna manera acompaña la distribución, o sea, la simetría del volumen que contiene esa carga. Podría ser que ρ depende de phi, y si ρ depende de phi, ya no es una simetría cilíndrica. Ojo con eso. Ahora, si ρ depende de r, sí es una simetría cilíndrica. ¿Qué cilíndrica? Que si yo roto alrededor de phi, ¿sí? No cambia la distribución. Y eso le tiene que pasar al campo eléctrico, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en principio, el campo eléctrico puede ser un campo que tenga una componente R, una componente phi y una componente Z, ¿sí? Que puede depender de R, que es la distancia al eje Z normal, del ángulo phi, que es el ángulo azimutal, y de Z, que es la altura, ¿sí? Esto es como la forma genérica que yo voy a escribir a mi campo E. El punto es que si yo tengo tantas componentes no nulas, va a ser muy difícil encontrar una buena superficie de Gauss. Entonces, todo el primer trabajo que voy a hacer es de ver si alguna de estas componentes puedo decir que es nula por simetría. Entonces, eso es lo que pongo acá. Y lo que yo sé es que la simetría de mi distribución de carga se debe de reflejar en la simetría del campo eléctrico. Entonces, para eso vamos a introducir algo que en general solo se utiliza en esta materia. Después es algo que van a formalizar en mecánica, que son lo que se llaman operaciones de simetría. Operaciones de simetría son operaciones que me transforman mi distribución sin cambiarla. Por eso son de simetría. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, lo primero que vamos a ver es las simetrías de las componentes, es decir, qué componentes se me van a anular o no. Por ejemplo, yo tengo un sistema de ejes, acá no salió escrito, X, Y, Z, ¿no? Imagínense un plano X, Y, Z, ¿sí? Cualquiera. Un plano que divide al cilindro a la mitad, pero como el cilindro es infinito, cualquier plano paralelo, ¿sí? Puedo ponerlo transversal al plano. Y el eje Z coincide con el eje del cilindro. Entonces, supongamos que en un punto P cualquiera, yo tengo una componente de campo en la dirección Z. Ahora, si yo, supongamos que tengamos algo así, si yo invierto, si yo hago Z por menos Z, es decir, invierto mi eje Z, ¿sí? Es una reflexión, ¿sí? En el eje Z. El campo E tiene que acompañar al campo Z. El campo E acompaña al eje Z, acompaña la reflexión, refleja de la misma manera porque es un vector. Ahora bien, ¿qué ocurre con la distribución? ¿Cambia la distribución de cargas? Abran los micrófonos. ¿Cambia la distribución de carga, chicos? Si yo invierto el eje Z, si yo doy vuelta a mi cilindro infinito, piensen que como que doy vuelta a mi... Es lo mismo. No cambia. No cambia. Es un cilindro infinito, no es que tengo más carga arriba que abajo y entonces sí cambia. No, no cambia. Entonces, en el mismo punto P, ¿sí? Lo puse sobre este eje para que no suba ni baje el punto, sino para que quede sobre el mismo eje. En el mismo punto P, si yo considero un campo en el eje Z y doy vuelta a mi cilindro, entonces el campo ahora me tiene que apuntar para abajo, pero mi cilindro no cambió,
Por eso es una operación de simetría. Entonces, la única solución posible es que no haya componente en Z, porque no hay nada que le diga al campo eléctrico que no es que hay más carga arriba que abajo, ¿sí? Como para que me diga, bueno, sí, la fuerza apunta en el eje Z. Bueno, esto es lo que obtuve de una operación de simetría. Ahora bien, la otra virtud que tiene esta distribución cilíndrica es que si yo giro esta distribución cilíndrica, siempre voy a obtener lo mismo, ¿sí? Entonces supónganse que yo lo veo desde arriba, hago un corte transversal, ¿sí? Me paro en un punto P cualquiera. Un punto P sobre el eje X y acá tengo el eje Y. Y supónganse que pienso que tiene componente, ¿sí?, azimutal. Entonces dije, bueno, supónganse que tiene componente en el eje Y. Y yo invierto, hago lo mismo, invierto. Y como menos Y, se invierte el campo eléctrico, ¿sí? Con que se invierte el eje. Pero si yo invertí, digamos, ¿qué es invertir? Yo tengo un cilindro. Ay, esperen que tengo café acá. Disculpen un segundito. ¿Me ven a mí en la cámara? Sí. Sí. Bueno. Supónganse que acá tengo el eje Y. Entonces, de alguna manera, lo que yo hice, o puedo rotarlo, o puedo, bueno, es que este va a cambiar, o puedo hacerlo así, ¿sí? Acá ven otra tapa, porque es distinto, ¿sí? Pero en realidad imagínense que todo el cilindro es igual, que es lo mismo que vieron del otro lado, ¿sí? O si no, hacemos así. ¿Qué pasa si yo hago así? ¿Ustedes qué siguen viendo? ¿No siguen viendo un cilindro lila? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. ¿Siguen viendo la misma parte del cilindro? ¿Sí? Entonces, ¿hay algo que me diga que el campo tiene que ser así o el campo tiene que ser así si yo siempre veo lo mismo? Es una operación de simetría la que hice. Entonces, no hay razón por la cual, ¿sí?, en un punto determinado, bueno, este lo hice así, este lo hice así. Supónganse que hago así y que en realidad es una inversión, por eso es que es medio lío hacer una inversión acá. Como que hiciera así. Ahí está. Y ahora me aparece así. Y sigo siempre viendo lo mismo. Eso es una operación de simetría, porque veo la misma distribución de carga. Ahora, en este mismo punto, no puede estar para la misma distribución de carga en el campo apuntando para arriba y después para otro sistema de ejes apuntando para abajo. Eso es incoherente, ¿sí? O sea, la única solución posible es que esta componente sea nula, ¿sí? Ay, la corrí del lugar. Acá estaba sobre el círculo y acá fuera del círculo. ¿Pero quedó claro eso? ¿Queda claro? Chicos, esto es importante, y no es fácil. Igual supongo que ya vieron una parte con Pablo. ¿Alguna pregunta al respecto? No sé si es tema de teórica esto. Chicos, Tengo ahora una pregunta Sí, por ahí sí. de alternativas como para pensarlo. No sé si se puede ver de repente integrando solamente en una coordenada. ¿Qué es O sea, integral? como, por ejemplo, en el caso del círculo, de la circunferencia, tratar de integrar en una curva, o sea, ver que si integras de 0 a 2pi en una curva circular así, te va a terminar dando 0, ese tipo de cuentas, o no se puede ver por ese lado. Pero eso igual, claro, sí, está bien lo que decís. Sería como que la circulación sea 0, pero eso no quiere decir que no haya componente. Vos lo que tenés que ver es de este problema que yo tenía originariamente, de este problema que tengo que ver qué ocurre con estas componentes del campo eléctrico. No Bien. importa si la integral da 0. Lo importante es que punto a punto cuánto valen estos campos eléctricos.
Perdón, esto lo estamos diciendo porque la simetría del campo tiene que acompañar la simetría que estamos viendo en el cilindro. Sí, siempre. Sí, Gracias. siempre, siempre, siempre. Tiene que ser coherente. Pero además lo que vos presuponés es que decís, bueno, mirá, más allá de que acá, no lo dibujé igual, no sé, la pifié acá. Pero básicamente lo que vos decís es, yo tengo la misma distribución de carga. Tengo la misma distribución de carga. ¿Por qué? Porque la operación de simetría no me cambia la distribución de carga, por eso es una operación de simetría. ¿Por qué cuando lo veo, o sea, el sistema de ejes es una convención que yo estoy usando para describir mi problema, pero la física no depende del sistema de ejes? ¿Por qué va a apuntar en este punto P para arriba y en este mismo punto P para abajo si tengo lo mismo? Ese es el argumento. Bueno, la única solución posible es que la componente Fi, que en este caso coincide con EI, sea nula. Es que no puede haber componente que rodee al cilindro, que es la componente Fi azimutal. En este caso lo hice para un caso particular, que es que la componente Fi coincide con el eje Y. Mucho silencio. Sí, sí, se entendió. Gracias. Igual lo interesante es la clase que viene Facundo también va a explicar el del plano, y como para que les escuchen la explicación también de otras personas. ¿Mm? Igual la clase que viene también, bueno, después vamos a ver, vamos a hacer algún ejemplo más. Bueno, eso es con respecto a componentes. O sea, yo lo que estoy diciendo es que mi campo eléctrico que podía tener una componente en R, en Φ, en Z, demostré que la de Z valía 0 y que la de Φ tiene que valer 0, porque ante una transformación de simetría, si estas no fuesen 0, llegaba a una incoherencia. ¿A qué incoherencia? A decir que en un punto tengo una componente para arriba y otra componente para abajo, dada la misma distribución. Y la otra es lo mismo, que tenía una componente para arriba y una componente para abajo, dada la misma distribución. Eso es imposible, no queda otra que es que no dependa de eso. También otra manera de verlo es por Coulomb. Fíjense, yo estoy acá, en el cilindro, y quiero calcular el campo acá. Yo voy a tener la misma cantidad de carga arriba que abajo, ¿sí? Que lo que haga es compensarme, ¿sí? Las fuerzas, ¿sí? Verticales. ¿Queda claro? Y de ahí puedo decir que el campo en Z vale 0. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hablamos del hilo? Y por otro lado, por cómo está distribuida la carga, nunca la fuerza o el campo eléctrico me queda perpendicular al plano de la computadora. Entonces es otra manera de demostrarlo, ¿sí? Usando como la ley de Coulomb, como lo usamos en la clase que pensamos en las componentes, o que en la clase pasada, que analizamos las componentes en distintos puntos del campo eléctrico del hilo. Solo que en este caso, al ser infinito, siempre va a haber la misma cantidad de carga por arriba que por abajo, que compense en el eje Z la fuerza. Por lo tanto, Z tiene que valer 0. Y por una cuestión de simetría puedo demostrar que nunca va a poder salir del plano, porque toda la fuerza que se hace de esta parte, se hace también de esta parte, y entonces nunca aparece una componente saliente, ¿sí?, del plano de la computadora. Esa es otra manera de demostrar que Φ y Z vale 0. Entonces, no queda otra que la única componente no nula sea la radial. Ahora, la componente de esta radial puede depender de R, de Φ o de Z. Ahora,
hay algunas cosas que me puedo dar cuenta que no tiene que depender. Por ejemplo, si este cilindro es infinito, este punto y este punto eléctricamente son equivalentes. Con lo cual, el campo eléctrico no puede depender de Z. El campo eléctrico acá tiene que ser igual al campo eléctrico acá. Porque es infinito, ve siempre lo mismo para arriba que para abajo, y este también ve lo mismo para arriba que para abajo. ¿Sí? Estoy hablando de dependencias, ¿eh? Dependencias funcionales de la componente R. No de la parte vectorial, sino la dependencia funcional. O sea que no puede depender, sí. No, está bien. Te iba a preguntar justo, pero, o sea, sería que ya sacaste que el campo puede apuntar hacia Z Sí, o eso hacia... ya lo saqué con los argumentos anteriores, sí. Y ahora estás viendo que la componente donde apunta en R solamente dependería de tales o tal otra componente. Exactamente, las dependencias funcionales. Sí, una cosa es componentes y otra cosa es dependencias. Tengo que analizar las dos cosas. Entonces, con esto demuestro que por simetría de traslación en Z no depende de Z. Ahora, por simetría de rotación en phi, a un R dado, este punto P y este punto Q, ves siempre lo mismo, porque esto tiene simetría de rotación. Todo esto porque la ρ es uniforme, ¿eh? Si la ρ me mete alguna simetría, una asimetría acá, listo. Pero como ρ no depende de phi, este punto y este punto son equivalentes eléctricamente, porque siempre veo la misma distribución de carga. ¿Sí? Es como dar vueltas en torno de esto. Siempre veo lo mismo. ¿Sí? O sea, yo lo giro, o distinto, supongo que me paro acá, y lo giro, y siempre veo lo mismo. Entonces tiene simetría de rotación, es la definición también de simetría cilíndrica. Entonces, de acá saco que tampoco puede depender de phi, la componente. Entonces, finalmente me queda que el campo eléctrico generado por un cilindro de carga uniforme, un cilindro infinito, tiene que ser de esta forma. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. Hablemos, no hay problema. Es más, de hecho voy a sacar un cacho, así los puedo ver. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? Bueno, sigo entonces. Bueno, recién llegué a analizar cómo es el sentido y cómo es la dirección, o sea, no, más que el sentido, sí, cuál es la dirección, ¿sí?, del campo eléctrico y cuáles son sus dependencias. Pero todavía no tengo el módulo del campo eléctrico. Ahora, yo sé, ¿sí?, que tengo que elegir una superficie donde esto sea constante y que además sea normal esa superficie de Gauss. O sea que la superficie de Gauss que tenga que elegir tiene que tener un R constante. R es en cilíndrica la distancia de Z a un determinado punto. Entonces, de alguna manera es como elegir, no sé, tengo que elegir una superficie que rodee al cilindro, pero que sea de R constante. Pero además que el campo eléctrico sea normal, o sea, que no esté inclinada esa superficie cilíndrica, así yo sé que todo lo que sale del campo, a través de esa superficie, todo el flujo que sale es todo el campo eléctrico, y no es una proyección. Pero además, esa superficie tiene que ser cerrada, entonces, no, a ver, esperen que estoy viendo acá. Entonces, en principio, yo tendría que elegir una superficie así.
que encierre el cilindro, que sea, o sea, es una superficie vacía. Perdón, quería ver si es con alguno de ustedes. No. Es una superficie así vacía, es como un casquete cilíndrico, pero acuérdense que Gauss me habla de una superficie cerrada, o sea que tiene una altura determinada, pero además tiene que tener tapas, ¿sí? Va a ser una superficie con tapas. O sea que la superficie de Gauss que yo voy a elegir es un cilindro finito con tapas. Esa va a ser la mejor superficie para poder integrar este campo eléctrico y poder sacarlo en integrar sin problema. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos manejamos con esas tapas que aparecen. Pero además, fíjense, esto está mal escrito, sí, no, fíjense que la densidad de carga es ρ0 hasta un determinado R y después es 0, ¿no? O sea, como que tengo carga acá, carga por unidad de volumen acá y después no tengo más carga. Entonces, si yo quiero calcular... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Mora, sí. Porque, o sea, en la consigna habíamos dicho que estábamos, el cilindro cargado eléctricamente es infinito, pero ahora la superficie de Gauss decimos que es un cilindro finito. Sí, porque la superficie de Gauss tiene que ser finita. Tiene que estar cerrada, finita, sí. O sea, aunque el cilindro cargado sea infinito. Sí, quédate tranquila que igual todo se va a compensar. Entiendo tu miedo igual, ¿eh? Pero sí, está muy bien el comentario que hiciste. Ok, gracias. Perdón, o sea, Sí, Lucas. un poco pensando en lo que dice Mora, uno podría hacer en realidad infinitas superficies de Gauss, como una encima de la otra, total, todo el cilindro es igual. Más que infinita, claro, pero más que infinita vos tomás una genérica que te sirva. Ah, ahí está. ¿Entendés? Sí. Más que infinita, más que muchas infinitas, tomas una genérica. Bien. Y esa es la idea. Pero la idea es que también el campo eléctrico no va a ser lo mismo afuera que adentro. Como el campo eléctrico tiene que, de alguna manera no, el campo eléctrico tiene que reflejar la simetría de la distribución. No solamente el campo eléctrico tiene que cumplir con las condiciones de una distribución cilíndrica, sino que también con esta distribución radial, que es que haya carga en un determinado radio y que después no haya más carga. Entonces, por lo tanto, yo voy a calcular el campo adentro del cilindro y afuera del cilindro. Como recién me decía Lucas, infinitas superficies no, infinitas superficies no. Dos superficies genéricas, una dentro del cilindro de un radio R arbitrario, que es menor que R grande, que es el radio del cilindro, y otro por afuera que tenga un radio R arbitrario mayor a R. Esas son las dos superficies de Gauss que voy a tomar. Con tapas T1 y T2 y con toda una superficie lateral. Así que ahora vamos a ver cómo la parametrizamos. La ley de Gauss dice esto. Y va a seguir diciendo esto hasta el final de los tiempos. O sea, esta es la forma integral de la ley de Gauss. ¿Sí? Hay una forma diferencial que es divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0. Entonces, yo sé que el campo eléctrico es así. Entonces voy a tener que sumar el flujo a través de las tapas, tapa 1, tapa 2, y a través de la superficie lateral. Y la carga encerrada voy a ver, depende si estoy adentro del cilindro o si estoy afuera del cilindro, es distinta a la carga que voy a encerrar. Así es el otro cilindro que voy a tomar. La superficie 2 va a ser de un cilindro, también con tapas, de un largo L, como habíamos dicho, como con una superficie cilíndrica finita, y con una superficie lateral, ¿no? Que sería la hoja del mapa de mi hijo. Esta es la superficie lateral, ¿sí? Y después tengo las tapas. Bueno, ¿qué pasa? Ocurre que a través... Sí. Una pregunta. Sí. Pregunta. Ay, no, que se supone que tiene... Se me corta. Ah, ¿se me escucha? Se me cortaba recién. Ahora te escucho. Dale. A ver.
Ahí te que escucho. para calcular el campo fuera del cilindro cargado, estamos usando una superficie que se supone que tiene radio más grande que el radio del cilindro, ¿no? Pero Exactamente. una superficie genérica, o sea, como que cualquier superficie genérica, yo lo pienso y es como que para mí no cumple la ley de Gauss por lo que decían antes, ¿no? Porque sí o sí el z de esta superficie tiene que ser infinito. Y eso no te, o sea, como que no veo cómo haciendo esto se sigue cumpliendo la ley de Gauss, No, la ley de porque de Gauss, alguna a ver, manera no está. No, pero está bien, pero a ver, pensá. ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss, que la tengo acá escrita, perdón si estos dibujos no están muy bien. La ley de Gauss lo que me dice es que la integral del campo eléctrico a través, o sea, la integral del flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga que encierra esa superficie dividido epsilon cero. Siempre habla de una superficie cerrada, o sea, de una superficie localizada totalmente finita. Después que la distribución que genera ese campo eléctrico sea infinita, no es problema de Gauss, es tu problema. ¿Entendés la diferencia? Sí, ahí sí. ¿Sí? Ok. Perdón, ¿puedo hacer un No, comentario? sí, Pablo, dale. Federico, por ahí tu pregunta iba a que no encierra la carga total del cilindro infinito, ¿no? Sí, exactamente. Claro, no te importa eso. A vos cuando usás Gauss solo te importa la carga que encerrás con la superficie de Gauss. Exactamente, Nunca vas a poder encerrar la carga de un cilindro infinito. exactamente. Gracias. Bueno, exacto. Y quédense tranquilos que las cuentas van a salir bien. No hay problema que la superficie sea finita. Bueno, entonces tenemos dos superficies, S1 y S2. Lo que sí podemos ver es que las dos superficies, que cada una tiene una tapa y tiene un S lateral, lo que podemos ver es que la normal exterior a la tapa 1 y la normal exterior a la tapa 2, ¿sí? La de la tapa 1 está en Z, ¿no? O sea, ¿esto cómo lo escribimos? Voy a describir bien la fórmula. La integral, esperen que me adelanté, ya les dije que no había, pero bueno, ya sabemos que no hay, pero bueno. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Esperen que voy a borrar esto porque me está molestando. Esto es PowerPoint en vivo. Perdón, Andrea, te interrumpo una vez más. Hay una pregunta en el chat Ahí que voy, hizo alguien. ahí voy. Sí, a veces hay gente que no tiene micrófono. Ay, porque no puedo activar el chat. Es un lío activar el chat cuando tenés la pantalla. Yo te la leo. Dice, Dale. ¿podrás explicar de nuevo los dos gráficos de los cilindros? No entendí bien. Sí, Supongo que se refiere al cilindro interior y al cilindro y exterior. el exterior. El interior es como que yo voy a dividir mi problema, ¿por qué? Mi problema es así, yo tengo carga dentro del cilindro y nada fuera del cilindro. Entonces, mi campo eléctrico tiene que reflejar esto. Entonces, no es lo mismo, no va a ser lo mismo estar adentro del cilindro que estar afuera del cilindro. Entonces voy a elegir dos superficies de Gauss. Una que tenga un radio R arbitrario menor que este R grande y que quede adentro, concéntrico al cilindro, concéntrico, ¿no? Al cilindro, con tapas y una superficie lateral, y otro que quede por afuera. Tal vez acá no se nota, porque lo dibujé mal, pero este cilindro grande rodea este cilindro que está acá. A ver si... ¿no? Este cilindro grande rodea este cilindro que está acá. No sé si así se ve bien. No, pero no. Ay, puta. Perdón.
que tendría que hacerlo. No veo nada. Ay, sí, se ve, no se ve nada, porque se me torció. Lo que quiero poner es que este cilindro grande rodea, ahí está, de alguna manera como que atraviesa, ¿sí? Después lo arreglo. El cilindro, como que el cilindro grande rodea al cilindro de carga. ¿Quedó claro? No veo el chat. ¿Respondió? Sí, quedó claro. Ah, ok. Bueno, entonces, tengo estos dos cilindros. Y como, bueno, vamos a ver cómo entonces escribo la expresión del flujo de la ley de Gauss en función de un cilindro, tanto el interior como el exterior. Esta expresión no va a depender de eso. Porque son los dos cilindros, digamos, solo que uno tiene un radio más chico que R y otro R más grande que R. Pero en principio cosas genéricas la van a compartir. En realidad todo lo van a compartir, pero en principio todas las cosas genéricas la van a compartir. Bueno, tengo que integrar el campo eléctrico a través de la etapa 1. El campo eléctrico, yo sé que es el campo eléctrico acá, por cuestiones de simetría, yo sé que es R en R. El diferencial de superficie es el diferencial de la etapa 1 por la normal exterior a la etapa 1. La normal exterior a la etapa 1 es en Z versor, ¿sí? O sea que es acá para, siempre saliente, ¿no? Saliente a la superficie. Más el flujo a través de la etapa 2. El campo es el mismo, diferencial de S1 no está mal, es diferencial de S2, digamos, sería como pero que es igual al DC1, por eso le puse el mismo valor. Pero la normal ahora de la etapa de abajo va en menos Z, ¿sí? Apunta para afuera. Y después tengo todo el flujo a través de la superficie lateral, que sería el campo R en R versor, por el diferencial de esta superficie lateral, ¿sí? O sea, el cachito esto. Y siempre la superficie lateral va a tener como normal exterior el versor R. ¿Hasta acá todos de acuerdo con esta expresión? ¿Alguna pregunta? Pregunten, no hay problema. ¿Nadie avanzó? Bueno, avanzó, no veo el chat. Recuerden que yo no veo el chat. Entonces, lo que van a ver es que si yo hago el escalar entre R y Z y entre R y menos Z, estas van a dar 0. O sea que no va a haber flujo a través de las capas. Y eso lo puedo ver, porque si el campo es en R, ¿no? En R versor, en las tapas el campo eléctrico es tangencial a las tapas. O sea, no es normal, no sale el flujo. Si el flujo es tangencial, si el campo es tangencial a las tapas, no hay flujo, el flujo es 0. Por definición de flujo, el flujo es lo que atraviesa, ¿sí? Entonces, es 0 el campo a través de las tapas. Entonces, solo me queda esta expresión, ¿sí? Para calcular. O sea que la integral del campo eléctrico a través de la superficie no es más que esta expresión que está acá. Ojo, siempre tengo que considerar la superficie cerrada, entonces esta es la parte lateral, y las tapas las tengo que considerar, pero justo en este caso las tapas me dan flujo 0. Pero igual las tengo que considerar. Porque la Andrea, superficie... Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí. No entiendo por qué el campo eléctrico ahora lo tomamos igual que lo tomamos antes. O sea, para las tapas no sería otro tipo de pensamiento. O
sea, porque depende de cómo se mueva en Z el campo eléctrico No, para el las campo, tapas. ¿te acordás que sacamos que el campo no dependía de Z? Porque el cilindro era infinito. Sí, sí, pero Acá. no, bueno, pensé que como ahora, como estamos pensando en las tapas y no en los laterales del cilindro, No, porque que la capaz superficie había que sea... volver a pensarlo. No, pero está bien lo que preguntas, está muy bien. ¿Por qué no hay que volver a pensarlo? Porque mi distribución no cambió. Mi distribución sigue siendo un cilindro infinito con densidad de carga uniforme. Lo que estoy planteando acá son superficies de integración del flujo. No cambié nunca el campo eléctrico. El campo eléctrico lo generan las fuentes, que es la carga, ¿sí? La superficie de Gauss es un aliado que me va a ayudar a calcular el campo eléctrico. Pero mi campo eléctrico no varió. Está muy bien lo que pregunta él. Porque, ¿qué es la superficie de Gauss y qué es el volumen de carga? El volumen de carga es lo que me genera el campo eléctrico. El volumen, la superficie, lo que sea, donde esté distribuida la carga. La superficie de Gauss es artificial, es una herramienta que yo me busco para poder usar la ley de Gauss y para finalmente calcular el campo eléctrico que generan las cargas. ¿Sí? Es como la diferencia entre punto campo y punto fuente. Una cosa es, la fuente es fija, el campo es lo que varía, y donde yo puedo, el punto campo es donde varía y yo puedo calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces en este caso, insisto, la superficie de Gauss es artificial, es una cosa que yo me armo, pero sí es importante que sea cerrada, y sí es importante que sea la mejor superficie, lo más genérica posible, para que me muestre, me visibilice, digamos, la simetría del campo eléctrico. Bueno, volviendo a esto, veo entonces que sí, Tomás, sí. ¿Todo bien? No, era gracias. Ah, está. Bueno, entonces veo que no hay flujo. Entonces solo me queda esto para calcular del flujo del campo eléctrico, o sea, de la parte izquierda, del término izquierdo de la ley de Gauss. ¿Cómo calculamos DS lateral? ¿Quién es DS lateral? Entonces ahí me voy a mi apunte. Y en mi apunte puedo ver que DS lateral sería este rectángulo que está acá. O sea que es dz por r de phi. ¿Sí? El apunte está con ρ, pero como ρ en general lo usamos para la densidad de volumen, de carga, no le puse ρ acá. ¿Sí? Pero, entonces el ds lateral es dz r de phi, o sea, es este pedacito, este rectángulo que está acá. Entonces, el ER, perdón. Paren porque así se... Ahí está. Entonces, el ds es r de phi de z y la normal es en el reversor. ¿Sí? Porque esa apunta hacia afuera siempre. Entonces, cuando me meto acá, ¿sí? En la integral, ¿sí? A través de la parte lateral tengo que integrar en phi entre 0 y 2pi y en z entre 0 y L. Y acá me viene pero estás con una superficie infinita, un L, el ρ es infinito, la distribución de carga es infinita, tengo un cilindro infinito. Tengo un cacho de tengo. Ay, no sé por qué. Perdón. Si me fijo a veces si es alguien de ustedes, por eso. Entonces, estoy viendo. Entonces, bueno, ¿qué onda? Porque acá mi cilindro es infinito y yo tengo el cilindro finito. Esa es como la gran pregunta. Bueno, confiar que va a salir bien. Entonces, si yo hago esta integral, fíjense que no estoy integrando en R. Entonces, esto son constantes de integración. R por R reversor da 1, y la integral de phi es 2pi, y la integral de z es L. Con lo cual, este es el resultado.
¿Alguna duda? Sigo. Entonces, sí, Melina, decime. Sí, tengo una duda. En la parte de la integral del tema de las tapas, si yo Sí, no me daba cuenta, sola quedaba en cero y hago la integral a mano. Tengo la duda porque, por ejemplo, el diferencial va a haber un DR. Entonces, exacto. ¿cómo Tenés hago para razón. integrar el campo que Pero depende de DR? directamente cuando hagas R escalar Z te da 0. Sí, es verdad. Pensá que Es son verdad. integrales escalares, ¿sí? Entonces, Sí, tenés que hacer el producto escalar ahí adentro. Es el producto escalar lo que va a hacer. ok, gracias. Ok. ¿Entienden lo que planteó ella? Ella lo que planteó que este DS1 tiene un R metido y yo voy a estar integrando en R, y este R depende de R, pero lo que anula la integral es que no hay flujo directamente. Es el producto escalar. O sea, antes de tener este problema me fijo que el producto escalar es 0. Bueno, entonces, por ahora solo trabajamos con las simetrías del campo. Nunca me pregunté si estaba dentro o afuera del cilindro, ¿no? O sea, fíjense, partí de acá, planteé R en R versor y eso lo saqué siempre, independientemente si estoy adentro o afuera del cilindro. Después integré, pero nunca me pregunté si estoy adentro o afuera del cilindro. Entonces esto va a servir siempre para adentro o para afuera del cilindro porque tiene que ver con la simetría típica del campo y la simetría típica de la superficie de Gauss. Como yo elegí la misma superficie de Gauss para adentro y para afuera del campo, ¿sí? Esta integral va a dar siempre lo mismo. Y en general uno elige la misma superficie de Gauss. Porque estos problemas son muy genéricos, no es que en cualquier problema yo puedo sacar así como si nada la simetría del campo eléctrico, ¿sí? Son problemas muy específicos donde lo puedo sacar así manualmente y ver que solo dependa de una componente y tenga y de una variable, pero no es que se puede hacer con todos los problemas. Entonces, en este caso, como la superficie de Gauss tiene la misma forma adentro y afuera, y el campo eléctrico tiene la misma forma funcional adentro y afuera, esto vale para adentro y para afuera. Lo que sí no va a ser lo mismo es la carga que encierro con el cilindro de adentro que con el cilindro de afuera. Ahí va a estar la diferencia. Entonces veamos primero el cilindro interior. ¿Qué carga encierra el cilindro interior? La carga es ρ por el diferencial de volumen, ¿sí? El diferencial de volumen es, si quieren vamos otra vez acá, el diferencial de volumen es la carga, o sea, el diferencial de volumen es dz, r, o sea, es base por altura por profundidad, digamos. Ese es el diferencial de volumen. Entonces es r de phi por dz por dr. Ese es el diferencial de volumen. R de phi por dz por dr. ¿Sí? Por la densidad de carga ρ, ρ0. ¿Sí? Por la densidad de carga. Ese es el cachito, digamos, de carga que entra en un diferencial de volumen, ¿sí? Que encierra esta superficie de Gauss. Entonces yo esto lo tengo que integrar en todo este volumen cilíndrico, ¿sí? Donde hay carga. Yo estoy de alguna manera contando todo este volumen de carga que hay acá. Entonces integro entre 0 y 2pi, entre 0 y L, y entre 0 y el R del cilindro este, que es un R genérico. Y me da esto que está acá. Lo mismo hago con la carga que encierra este cilindro más grande. Este cilindro más grande encierra como todo esto de carga, ¿no? Hasta acá. ¿Lo ven? Después se los voy a dibujar. A ver. A ver si puedo dibujárselos acá. Lo que pasa que es un poco de lío.
¿Cómo dibujar? Ahí está. Ay, no queda muy bien. Después lo saco, ¿eh? De alguna manera es como que este cacho de cilindro, no sé si lo ven, ahora lo saco igual, pero es como que no, no, es un enchastre. Pues veo cómo lo hago. Pero ven que no es todo el cilindro no es carga, ¿se ve eso? Habiliten los micrófonos. ¿Sí? Entonces, cuando yo integro, el phi lo integro entre 0 y 2pi, el z lo integro entre 0 y L, porque es de largo L, pero el R lo integro entre 0 y R grande, ¿sí? Porque no es que tengo todo este cilindro lleno de carga, solo lo tengo hasta R lleno de carga, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí, sí. Sí, bueno. Eso es lo importante, eso es lo que marca la diferencia entre tener el cilindro interior o el cilindro exterior. Entonces, por un lado, recopilando, tenemos el flujo a través de la superficie cerrada del campo eléctrico. Vimos que de las tapas era 0 y entonces me terminó dando esto. Tengo la carga que encierra el cilindro interior y la carga que encierra el cilindro exterior. Entonces, haciendo la ley de Gauss, que es esto que tengo que escribir acá, voy a tener que el campo eléctrico por 2πrl, o sea que es el flujo, es igual a la carga encerrada, ¿sí? Si R es mayor que R, y... No, están invertidos, chicos. Están invertidos. Bueno, están invertidos, ahora después lo corrijo. Es si... No, está bien, está bien. Acá es un menor, ¿sí? Si R es menor que R grande, vale esto. Y si R es mayor que R grande, vale esto. Entonces, haciendo cuentas, bueno, acá es un menor. Bueno, después lo hago. Acá es un menor. Acá es un menor. Si R es menor que R grande, es este valor de campo eléctrico, y si R es mayor que R grande, es este valor de campo eléctrico. Eso despejando. Fíjense que la L se me fue. ¿Ven? Esa L que era el largo del cilindro finito que tanto me preocupaba. ¿Ven esta L que está acá? ¿Ven que se fue cuando despejo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Vieron que estaba como preocupada con esa L? Bueno, no se preocupen. Como la carga y el flujo crecen lineal con el largo del cilindro, se termina yendo. Bueno, ahora después arreglo esto acá. Esto es menor, ¿eh? No es mayor. Bueno, y si lo grafico, nuevamente esto es menor, si lo grafico me queda que es lineal hasta el radio R del cilindro y después decae. Es como que a medida que yo agarro, esto es ER, ¿no? A medida que yo voy encerrando más carga, el campo eléctrico va creciendo y después, obviamente, ya cuando salgo del cilindro, disminuye. ¿Sí? Bueno, entonces, salió medio chenfla hoy la clase. Concluyendo, a ver, ¿qué hice? ¿Cómo encaro los problemas del ejercicio 1.8? Lo primero que tengo que elegir es un sistema de coordenadas compatible con mi distribución, o sea, que pueda explotar la simetría de distribución de mi problema. Después, analizar las simetrías. En función de analizar las simetrías del campo eléctrico, es decir, en función de ese sistema de coordenadas que elegí, ¿qué componentes del campo eléctrico puedo anular o no según las operaciones de simetría?
Lo mismo con las componentes, eso es con las componentes. Después las dependencias, tengo que analizar las dependencias del campo eléctrico, de qué variables puede depender o no. Y después elegir superficies de Gauss, que me sirvan para esas simetrías del campo eléctrico, ¿sí? Y después, finalmente, usando la ley de Gauss, calcular el campo eléctrico. Bueno, y tener esa distinción de que no es lo mismo tener un campo eléctrico adentro que afuera. Por ejemplo, si tengo carga adentro que carga afuera, o sea, el campo eléctrico debería reflejar esa simetría. Bueno, medio chenflada la clase, ahora, a ver, ahí tengo un montón de chats. Sí, el paso. Bueno, ahí Pablo le fue contestando. No sé si está Facundo ya. Bueno, a ver. Sí, está Facundo ya. Acá estoy, acá estoy. Sí, está. Bueno, preguntas respecto a esta primera parte de la clase. Ninguna, bueno, fueron hechas a lo largo de la clase. Bueno, tomamos 5 minutitos si quieren y después sigue Facundo y yo voy arreglando las cosas que discutí acá y lo subo correctamente. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, buenísimo. Sí, sí. No, nos paramos 5 minutitos, ¿sí? 1:05 los espero acá. Otra vez. ¿Yo tengo que hacer algo en particular ahora o simplemente comparto mi pantalla y empiezo a hablar? Claro, sí, en 5 minutos, sí. Ay, para que dejo de grabar un toque. Pues estoy grabando. Ay, no sé.